¿No? ¡Qué rapidez! Está bien, está bien. Oremos pues a Dios por la palabra. Dios mío, bendice tu palabra el día de hoy. Quiero suplicarte que te glorifiques, Señor, a través de ella, Padre. Quiero pedirte que te muevas, Padre, a través de tu bendita palabra, Señor. En los corazones el día de hoy. En las almas muévete, en el pensamiento obra poderosamente, Señor, y con tu preciosa presencia, cambiando las vidas, transformando las familias, que es lo que venimos clamándote a ti, Señor. Entregamos este tiempo, los minutos que siguen, confiados en que tu palabra es la que hace la obra. Ayúdame a mí y dame el poder de predicar con convicción, con unción, Señor. Dame la bendición de predicar de manera adecuada esta mañana a tu iglesia que se ha reunido aquí. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Estamos entonces en el libro de Proverbios. Yo sé que eso no es importante, pero hoy es el Día del Padre. Así que pregúntele al señor que está al lado si es papá, y si es papá dígale algo, porque en la casa como que no le dijeron. ¿Hoy es el Día del Padre? Hoy es el día. ¿Cómo va a ser? ¿En serio? ¿Hoy es el Día del Padre? Sí, hoy es el Día del Padre. Entonces vamos a dedicar esta palabra a los padres, varones. Pero por ahí derecho a las mamás también. Y por ahí derecho a las abuelas y a los abuelos. Y aunque las abuelas y los abuelos no tienen que andar metiéndose en la crianza de los nietos, hay que dejar al papá y a la mamá que lo haga. Sí pueden dar un consejo, ¿no? Y sí pueden hablar. Por eso siempre es bien recibido un buen consejo. Y de paso le hablamos a los muchachos acerca de la rebeldía, de la desobediencia, de amar a los padres y de respetarlos. Y cuando termine este regalo, y después vamos a orar por los papás, allá abajito de parte de la iglesia con todo el corazón, un detallito para los padres, ya que en la casa no le hicieron eso. Entonces, esté atento a la palabra. Uno hoy ve en los muchachos ya crecidos, adolescentes, jóvenes, unas cosas terribles. Cuando yo vivía allí en la otra casa aquí cerca, tercer piso sobre esta avenida, los fines de semana esto por acá es una cosa bestial. Eso parece una carrera atlética, corren para arriba, corren para abajo, se meten por esa cuadra entre las panaderías allá y suben corriendo, bajan corriendo, sangre, cuchillos. Es una cosa terrible. Usted ve a los muchachos allá en la esquina, la pandilla, que nacional, que no sé qué, la policía, la riña. Usted los ve con expansiones y qué cosas y situaciones y tatuajes por todo lado. Cosas así, ¿ven? ¿Qué está pasando? A tal punto que el municipio tiene que poner toque de queda a los adolescentes. Porque los que forman el problema aquí en el municipio particularmente son ellos. Ellos son los de las peleas, ellos son los de los robos, ellos son los que forman el desorden. Entonces el municipio, no, toque de queda a los muchachos. Y uno me pone a pensar, ¿por qué eso? Y eso tiene muchas causas. Pero una de las causas es el fracaso en la familia de criar a los hijos y de educarlos como la palabra de Dios manda. En unos casos se educan, como le enseña la psicología, la psicopedagogía. O sea, no, cuidado, lo tocas. No, más bien chárlalo. Y cosas así. O en otros casos, ni los educan, los dejan hacer lo que quieran. Y entonces crecen muchachos que son parásitos de la sociedad. Que no sirven para nada, solo para poner problemas.
Y eso se debe al fracaso de la familia en criar, en educar, en instruir, en corregir de manera adecuada a los muchachos. ¿Ven? Entonces, es muy importante aprender a través de la Escritura sobre la crianza, sobre la educación, sobre esta cuestión de la corrección. Porque un niño corregido, un niño que ha sido educado, un niño al cual su papá y su mamá se comprometieron con responsabilidad a criar, es un niño que crece distinto al resto. Amén. Así que hay que aprender, y más aprender de la palabra, cómo criar a los muchachos, a los bebés, a los niños. Hace 8 días ya hablamos de esto. Como los muchachos estaban por allá en el campamento, pues no oyeron, pero muchos de ustedes escucharon la palabra, ¿no? Les compartimos 3 versículos bíblicos de Proverbios que hablan de la crianza y la educación, y hoy vamos a compartir otros 3 versículos y vamos a finalizar con una historia de un hombre de la Biblia que es un siervo de Dios, pero que fracasó en la crianza de algunos de sus hijos. ¿Okay? El primer texto que vamos a mirar lo encuentra en Proverbios 22:6. Este texto es muy conocido, ¿no? Incluso para mi sorpresa, hoy los maestros de escuela dominical lo tienen en la espalda. Pero no nos pusimos de acuerdo, ¿no? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Aquí hay, en ese texto, 3 cosas importantes, 3 principios importantes acerca de la educación. El primer principio importante, ya se lo dije hace 8 días, pero hoy hay que volverlo a decir. Hay que comenzar desde el niño, dice, instruye a quién, al niño. No dice instruye al joven, no dice instruye al adolescente, dice instruye al anciano, dice instruye a quién, al niño. Para no ahondar mucho, porque hace 8 días hablé de eso, es necesario decir sencillamente que hay que comenzar desde temprano con los niños. Los argumentos que muchos padres tienen, que es que no entiende, que es que pobrecito no entiende, que es que pobrecito me da pesar castigarlo, me da pesar darle vara, me da pesar. Esos son argumentos suyos, argumentos del mundo tal vez, pero no es lo que la palabra de Dios enseña, que nos dice, instruye al niño, comienza con él desde niño. Eso es lo primero. El segundo principio que podemos ver aquí es que la crianza es instrucción. ¿Ven? Ahorita en el próximo versículo vamos a ver que criar es corregir, pero no es solo corregir, sino que también es instruir. De hecho, me va a tocar decírselo ya para que pueda comprender la diferencia. Corregir es que hay un camino recto, hay un camino por donde debe transitar el niño y el adolescente. ¿Ah? Hay un camino recto. A veces, por la necedad que hay en su corazón, se desvía de ese camino y hace cosas que no debe hacer. Miente, se revela, ¿eh? Por ejemplo, roba, se coge algo de alguien, por ejemplo, se junta con gente que no debe ser, ahí está, se desvía del camino. Pero uno como padre, su responsabilidad como padre, y sobre todo los que somos varones, nuestra responsabilidad es hacer volver al niño, al adolescente, a ese camino, y que regrese al camino recto. Corregirlo es, venga para acá otra vez, es por aquí que debe andar, y que él comience a andar. Eso es corrección. Instrucción es enseñarle acerca de ese camino recto. ¿Ven? ¿Comprende la diferencia? ¿Me hago entender? Amén. Es instruirlo en el camino recto, decirle esto es lo recto, esto es lo correcto, así se vive, así debe comportarse, así debe hablar, así debe andar, así de esta manera debe hacerlo. ¿Ven? Ahí va el niño. Entonces, este versículo nos enseña que hay que comenzar desde temprano, pero también nos enseña que es necesario que entendamos que la educación, que la crianza mejor, es educación, es instrucción,
es enseñar el camino correcto, el camino de la palabra de Dios, el camino de la moral, el camino de la ética, de las buenas costumbres. ¿Ven? Y luego este mismo versículo nos habla que la educación es como sembrar. Entonces dice, instruye a quién, al niño. Esas instrucciones que usted le da a su hijo, a su hija, son como semillitas que usted está sembrando en su mente, en su corazón. Semillitas que usted riega allí. Pero cuando él va creciendo, esas semillas que usted sembró irán dando frutos. Obviamente, como toda cosecha, esto no sucede de la noche a la mañana. Hace 8 días también les dije y les reiteré que la crianza es una cuestión de paciencia. A veces los niños no entienden a la primera corrección, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, sino que estar ahí. Es una lucha de voluntades. Debe siempre prevalecer el padre, la madre, deben prevalecer allí. Pero tienen que entender también que la bendición de esto es que conforme el niño va creciendo, si hubo responsabilidad y compromiso en educarlo, ese niño, luego ese adulto, luego ese padre de familia que será, luego ese anciano que será, ese viejo, como dice ahí, que será, se le manifestarán esos frutos. Se manifestarán en frutos esas semillas, mejor, que se sembraron algún día. Yo, hermanos, yo tengo una enseñanza de mi mamá aquí en la cabeza. Yo tenía 4 o 5 años. Tengo 41 años. Eso pasó hace mucho tiempo, pero todavía la tengo aquí. Esa enseñanza de mi madre, en la adolescencia me guardó no sé de cuántas cosas, porque siempre la recordé. Y el temor que eso me produjo, me impedía hacer muchas cosas. ¿Qué me decía mi mamá? Ella me cogía así y me decía, ¿existe Dios? Y ella no era cristiana ni nada, ella iba a misa y todo, pero ella sí que fuera que comprometía con la... No, nada. Pero ella me decía, Dios existe, me decía. Hay un ser supremo. Usaba palabras así. ¿Y dónde está? No se ve, pero existe. Yo tenía 4 o 5 años. Y cuando uno se muere, y ella usaba esta expresión, así lo recuerdo, y cuando uno se muere, uno no se muere, uno pasa a otra vida. Esas palabras las recuerdo, pasa a otra vida. Así me decía, uno en realidad no muere, sino que uno pasa a otra vida, le decía. Y en esa otra vida se encuentra con Dios. Y entonces Dios tiene una balanza. Esas de que tienen 2 cosas aquí. 2, una aquí y otra aquí, ¿sí? Una balanza. Y entonces Él coge sus obras buenas y las pone en un lado de la balanza, y sus obras malas las coge y las pone en otro lado de la balanza. Y si pesan más las obras malas, Dios lo manda al infierno. Y si pesan las buenas, se queda con Dios en el cielo. Eso es salvación por obras. No, eso en realidad no es así. Uno sí llega a encontrar. Para usar la misma ilustración, lo que Dios pone en esa balanza en realidad es la fe que puse en Jesús. Y esa va a pesar mucho más que todas mis obras malas. ¿Sí? Y luego encima de la fe es que se ponen mis obras buenas. Pero lo primero es la fe que puse. Y ya con esa tengo. Luego lo otro es como una ñapa ahí. Una ñapa ahí. Pero nada más. Amén. Ahora yo crecí con eso. Luego ella murió a los 3, 4 años. Ella murió. Pero hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Y en la adolescencia, cuando me invitaban a hacer maldad a los amigos, cuando yo podía ir a torcerme, hermano, siempre me acordaba de eso. La gente mala se va al infierno.
la voz de mi mamá, las palabras de mi mamá, la gente mala se va al infierno. Y eso me contuvo, usted no sabe cuándo. Y justo antes de conocer a Cristo, yo precisamente me sentí una persona condenada por esas palabras de mi mamá. Porque yo me veía, yo me acordaba y yo siempre decía, mis obras malas pesan más. Porque yo hago una cosa buena, pero hago como 20 malas por esa buena que hice. Y yo siempre pensaba en eso y decía, yo me voy al infierno. Y yo me voy al infierno cuando conocí a Cristo y la verdad me hizo, ¿qué? Libre, ¿cierto? Pero el punto no es hablar aquí de eso, sino hablar de cómo las palabras de una mamá, de un papá, cómo la corrección, las semillas que se siembran en un corazón, dan fruto. Uno cree que no, uno dice, eso se le olvida. Uno dice, eso el chino no entiende, eso para qué decirle esas cosas y eso. No, sí entiende, no se le olvida, las guarda ahí y van a ser protección para ellos. ¿Sí me voy a entender? Amén. Pero hay que hacerlo. Yo digo, los niños deberían ser salvos a través de sus padres. Quien presente a Cristo a sus hijos no es el maestro de escuela dominical ni el pastor, sino usted mismo debe presentar a Jesús a sus hijos, explicarles el plan de salvación. Pero es que no entienden, ni lo entiendo yo, dice el papá. Ni lo entiendo yo, ¿cómo lo va a entender él? A ver, ¿será que un niño no entiende? Usted le dice, ¿tú sabes que mentir es pecado? Y que ser grosero con el papá es pecado. Y tú sabes que a Dios no le gusta, a Dios no le agrada que le cojas las cosas a las otras personas sin pedírselas prestar. Eso se llama pecado. ¿Lo has hecho? ¿Eres un pecador? ¿Qué va a decir el niño? Sí, claro. Sí. Pero ¿sabes que Cristo murió por ti? Para pagar tus pecados. Y si tú te arrepientes y crees en Él y vives para Él, entonces Él te va a salvar, Él te va a hacer salvo del infierno. ¿Usted cree que un niño no entiende eso? El que no entiende es usted. Pero un niño puede entender perfectamente eso. Y usted debe guiar a su hijo a Cristo Jesús. Amén. Yo usé otro método. Yo un día senté a Valeria en las piernas ahí y le dije, te voy a presentar a Jesús que murió por ti. Te voy a mostrar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y le puse un video. Eso es donde sale la pasión de Cristo y que sale de fondo música. Y si lo ha visto, no sé. Y se lo puse a que lo viera ahí. Y la niña se puso a llorar. Y yo dije, eso hizo Cristo por ti. ¿Por qué te ama Cristo? Y vino a salvar. Pero debes vivir para Él. Debes creer en Él y vivir para Él. Y yo la guié en una oración para que aceptara a Cristo. Tenía como 7 años. La guié en una oración para que aceptara a Cristo en su corazón. Y lloré por ella ese día. Y yo estoy seguro que ese acto son semillas que yo estoy sembrando en su corazón, en su mente, para su adultez, su adolescencia, cuando sea mamá y sea esposa. Amén. Y eso es lo que hay que hacer. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Otro texto bíblico que miramos es Proverbios 23, 13, 14. Proverbios 23, 13, 14 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y preservarás su alma del Seol. Amén. Bueno, varias cosas aquí también quiero anotarles sobre este texto. La primera, a veces nos sirve la corrección a través de la palabra. O sea, el llamado de atención, el regaño, a veces nos sirve. El muchacho lo entiende así. La niña lo entiende así. A veces tampoco sirve el castigo quitándole cosas que usted dice, no. Te voy a quitar el wifi. El Wii. Te voy a quitar el Wii. Te voy a quitar el wifi. Te voy a quitar el muñeco y eso. Porque te portaste mal. Ah, ¿ven? A veces eso tampoco funciona. Y entonces hay que llegar al extremo
Porque eso no debe ser la constante, sino la excepción. A veces hay que llegar al punto donde hay que aplicar la vara, la varita. Porque ahí dice, ¿sí o no? Ahí dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Lo castigas con qué? Con varita. A veces hay que llegar al castigo físico, que no es violencia, que no son patadas, ni trompadas, ni sangre, ni moretones, ¿cierto? No, no es nada de eso. Cuando la Biblia habla del castigo con vara, no está hablando de ser animales con los hijos, sino está hablando de una corrección justa, equitativa y acorde a la edad, ¿no? Entonces, a veces el muchacho se la gana. Y yo creo que una razón para darle con vara, como dice ahí, castigo físico, es la rebeldía abierta. Cuando el muchacho se revela abiertamente y no lo hago y qué, cosas así, saque punta. Dicen en el ejército, saque punta, mijo. Pero hay que hacerlo a veces. Y dice el comienzo del versículo, no rehuses hacerlo. Porque hay gente que se rehúsa, entonces sacan sus argumentos. Dicen, no, es que me da pesar. Está chiquita, está chiquito, me da mucho pesar. No entiende. No rehuses castigar. No le rehuses el castigo cuando se lo merezca. No le rehuses el castigo físico cuando lo merezca, dice la Escritura aquí, dice el Señor. ¿Me está haciendo entender? Amén. ¿Cierto? Hay que hacer. Uno le duele, uno no quisiera. ¿Ven? Pero a veces toca. Entonces, algunos dicen que no, que toca con la vara, que toca comprarse un palo de balso, no de escoba, ¿no? Un palo de balso y tenerlo ahí, que con ese se da vara. Otros dicen que tiene que ser así, otros dicen que no importa, que con la mano o con una correa, siempre y cuando no se violente sangre, ya es sangre, moretones, una cosa horrible, tampoco eso. Pero lo importante es aplicar el castigo, ¿qué? Físico. Entonces dice, en primer lugar, a veces no es suficiente los otros castigos, toca el castigo físico. Número 2, después dice allí que no debe ser rehusada ni negada. Cuando él lo merezca, hay que aplicarlo. Cuando la niña lo merezca, hay que aplicárselo. Pero en tercer lugar, recuerdo haber leído este texto en otra versión que dice, no rehuses castigar al muchacho, algo así, pero sí me acuerdo de estas palabras, que unos cuantos azotes no lo matarán, pero sí lo librarás de la muerte. Ojo a eso. Unos cuantos azotes no lo matarán, pero sí lo librarás de la muerte. ¿Por qué el castigo físico? Porque el niño, la niña, el adolescente tiene que aprender a asociar dolor con malos comportamientos. ¿Qué le está enseñando usted? Está enseñando que cuando uno hace cosas malas le duele. Usted le está enseñando, cuando usa el castigo físico, moderado, justo, equitativo, pero usted le está enseñando que al que se porta mal, le va mal. Y eso debe quedar aquí en su mente. Porque es mejor ahora unos azotes y no después la cárcel, no después un hospital, no después una vida metida en el bazuco y en la marihuana, no después una niña embarazada a los 13, 14, 15 años. Es mejor unos azotes ahora y no esos dolores después. Dice uno le dice, o al menos yo, cuando las pocas veces, porque sí, me toca castigar a Valerie y a mí eso es pago, pero a veces toca. Pero yo siempre le digo, tienes que aprender que el que se porta mal le va mal, y que cuando uno hace cosas malas en la vida le duele. Y uno tiene que decirse, porque esa es en sí la pedagogía del castigo físico.
Cuando se porta mal, duele. Uno sufre. Y entonces el muchacho crece con eso. Puede que no sea perfecto ni perfecta después, pero eso es una base de su vida. Sabiduría, ¿verdad? El Señor lo dijo así: lo que uno siembra, cosecha. Y esa es la enseñanza temprana de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra, cosecha. Eso enseña ese versículo. Unos cuantos azotes no lo matarán, pero sí librarás su alma del ser. Hay muchachos aquí diciendo: gracias a Dios no vino mi papá ni mi mamá. Gracias a Dios nos mandaron solos. Y otros están diciendo: cállese, pastor, no diga más, ya, no más, cállese, pastor. El último versículo lo tenemos en 29, 15, 17, Proverbios capítulo 29, verso 15 al 17. De nuevo hablan de la vara y la relación con la corrección. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Y luego: mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Verso 17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. De nuevo, hay unos principios allí. La corrección, como ya se lo expliqué, tiene el objetivo de ser sabio. La vara y la corrección tienen el objetivo de hacer sabio al niño. Y el primer principio de sabiduría, o uno de los primeros principios de sabiduría que tiene que entender, es que si me porto mal, me va mal. Si hago cosas malas, duele. Ese es un tremendo principio de sabiduría. Una tremenda regla para la vida. Si me porto mal, me va mal. Si me porto mal, sufro y tal vez haga sufrir a otros también. Ese es un tremendo principio, ¿verdad? Y eso hace sabio al niño. Pero si usted aplica ambas, la corrección y la instrucción, usted lo regresa al camino, pero enseguida le enseña cuál es el camino. Usted lo mete de nuevo al camino y le dice: y el camino es este. Por aquí hay que andar, por aquí hay que caminar. ¿Me hago entender? Luego dice que como resultado de eso, un hijo nos va a traer paz, alegría, tranquilidad. Qué triste es ver una mamá, un papá, 3 de la mañana pegado a la ventana mirando a qué hora llega el bebé de 18 años, el bebé de 20 años. ¡Qué triste es eso! ¡Qué triste es una mamá trasnochándose por un hijo malcriado y consentido! Muchacho, que es una vergüenza. ¡Qué triste es eso! Pero a veces toca. ¿Y por qué toca? Porque se rehusó el castigo, porque fue consentido, porque se le dio todo, porque cuidado me toca en la niña, cuidado me toca en el niño. Y ahora creció para ser un parásito, para ser una zángana. Y la mamá y el papá tienen que sufrir eso. El hijo consentido, dice, avergüenza a su madre. Y luego dice, luego el versículo 17 dice: pero si corriges a tu hijo, te dará descanso y alegría. Mire, yo sé que a veces usted hizo todo lo que pudo y corrigió, y instruyó, fue responsable, se comprometió con la educación, la crianza, y él creció y tomó sus decisiones. Está bien, pero esa no es la regla. La regla es que si usted siembra, usted cosecha. Y si usted corrige, usted instruye, usted se compromete, usted es responsable, usted dedica tiempo a la crianza, a la corrección, seguramente se levantará una muchacha, un muchacho que será un orgullo para usted, felicidad y tranquilidad para su vida. ¿Estoy haciendo entender? Ahora aproveche usted que tiene sus hijos pequeños y comience ya. Si ya el muchacho creció, eso es muy difícil con pelados grandes. Si no tuvo autoridad chiquito, mucho menos va a usted a tomar autoridad grande cuando los pelados se rebelan y hasta le pegan a los papás.
¿Me estoy haciendo entender? Comience pequeño. Abuelas, abuelos, un buen consejo siempre es bien recibido. Hable, diga, le puedo decir algo, mijita, yo sé que no me tengo que meter, pero corríjase, muchachos. ¿Cómo puede ser posible un niño, 3 años, 2 años, agarrando a patadas a la mamá? Ay, Juanpa, no, Juanpa. Ay, Juanpa, compórtate, Juanpa. ¡Juanpa! No, mentira, ¿cierto? No, eso no. Pero ¿cómo es que Juanpa, usted, uno los mira y uno dice, Dios mío. Vale, dice, ¿ah? Saque punta, pero Juanpa, consentido el hijo. Y usted es la abuela, usted es el abuelo. Yo sé que no me tengo que meter, perdónenme por favor por meterme, sí. Pero ¿saben qué? Corrijan a ese muchacho, sí. Díganle algo a ese niño. Saquen la mano y pónganle la colita así. Pero hagan algo. Miren que la Biblia dice, el hijo consentido avergüenza a su madre. Ustedes, muchachos, vayan aprendiendo desde ahora, ¿no? No hay que dejar hacer los niños lo que quieran, no, hay que aplicárselas. Pero ¿saben qué, muchachos? También déjense corregir y sean mansos. Y colaboren a sus papás y a sus mamás en eso. ¿Qué dice la Escritura? Honra a tu padre, a tu madre. ¿Es qué? El primer mandamiento con promesas. Vivirás larga vida y te irá bien, dice la Escritura. Obedezca. Si lo corrigen, sea manso, sea dócil, sea manejable. Ay, a mí no me diga nada, escucha. Ay, estoy grande, escucha. Ay, escucho, no, que a mí no me diga con esas y tal. Oiga, Dios me ayude. Pero el día que un hijo mío me haga, Dios me ayude. El día que un hijo mío me haga, entonces va, manténgase solo. Entonces va, apáguese su colegio solo. Vaya, compre sus cosas solo. Si no quiere admitir las cosas, entonces vaya, viva solo entonces. Dios me ayude, ¿no? A hacer eso. Pero yo creo que es lo que debería hacerse. Dice ahí la Escritura. Pero la Escritura no, por ahí uno ve cartelitos que dicen, bueno, muchachos, si no estás de acuerdo con tus papás y no te gusta que te corrijan y que te regañen y que te pongan horas para llegar, y eso pues sencillo. Lave su ropa, haga su comida, ¿no? Vaya, pague su arriendo, pague sus servicios. Porque si es independiente por unas cosas, tiene que hacerlo para todo. Si es muy machito para unas cosas, para alzar la voz y para hacer gamín y contestón, entonces que sea macho para todo y vaya y se sostenga solo. Pero eso que a veces uno de papá dice, no, pero ¿cómo lo voy a echar? Pero ¿cómo le va a decir eso? Bueno, el hijo consentido, ¿qué? Avergüenza a su madre. Pero si uno corrige, dice el verso 17, ¿sí? Corrige tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Para terminar, hablemos de David, que nos ilustra perfectamente todo lo que hemos dicho. David desobedeció al Señor en algo, y por más que fuera el rey, no podía desobedecer, y es que él tuvo muchas mujeres, varias mujeres. Y con cada mujer tuvo hijos. Entonces, con una mujer, que no recuerdo el nombre, tuvo 2 hijos que se llamaban Tamar y el otro Absalón. Y con otra mujer tuvo otro hijo que se llamó Amón. O sea que Tamar y Absalón eran medio hermanos de Amón. No Mamón, Amón. Sí, le vi la cara, yo dije, ella está pensando eso. Amón. Entonces un día el Amón que era un hijo del diablo, se enamoró de la media hermana. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted enamorado de su media hermana? Y se enamoró, pero tragado, hermano, se enfermó y todo el tipo, porque Tamar, pues, obvio, ¿cómo uno le va a parar bolas al hermano? Entonces el hermano haciéndole llamadas, mandándole mensajes de WhatsApp. No puedo dormir, no, te amo con todo mi corazón. Está loco este señor. Y entonces fui y se buscó un amigote de esos y le dijo, estoy enamorado de mi hermana, ¿qué hacemos? Y el otro le dijo, no, eso es fácil, mire, hágase el enfermo, así de muerte,
Y entonces, como usted está en las últimas, mande llamar a su hermana. Y cuando ella llegue, haga salir a todo el mundo. Diga que es que le va a decir una cosita que nadie puede saber. Y haga salir a todo el mundo. Y cuando ella salga, y cuando se queden solo, agárrela y viólela. ¿Y qué hizo Amón? Eso porque era un tarado. Y sí, señor, si soy el enfermo, quién sabe, no, me dio cáncer de próstata, ¿quién dijo? ¿Quién sabe qué dijo? Y ahí, de muerte el tipo. Tráiganme a Tamar. O sea, Tamar. Tamar, no Tamal, ¿no? Tamar. Y bueno, le trajeron a Tamar. Y llegó Tamar todo inocente, hermano. Y el tipo hizo salir a todos y la cogió a la fuerza y la violó. Y dice que después de que la violó, se le quitó el enamoramiento. Eso no era amor, eso era calentura. Y eso suele suceder. Estoy muy enamorado, el enamoramiento le llega hasta la cama. El día que ay, no era amor. Ay, qué embarrada, no era amor. Era sexo. Claro, y la pobreza honrada por ahí, ahora. Y don David se enojó, dice que se enojó mucho, pero no hizo nada. A ver, usted que es papá, si su hijo viola a su hija, ¿usted qué? Diga, se enoja nomás de, ay, ¿por qué haces eso, Juan Camilo? No seas así, Juan Camilo, por favor, Juan Camilo, ay. Juan Camilo, a Juan Camilo mínimo hay que zamparlo a la casa para que aprenda. Hay que hacer algo. Pero ¿cómo así que solo se enojó? David solo se enojó, dice la historia bíblica. No hizo nada, no corrigió, rehusó el castigo de su hijo. Y como todo efecto tiene su causa, Absalón dijo así. Y empezó a tramar vengarse de Amón. Y yo me lo imagino noche y día pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y a ver qué hacemos? Entonces llegó un día y se le ocurrió. Entonces, con motivo de una fiesta que había, mandó invitar toda la familia. Le dijo, papito, venga que le vamos a hacer aquí unos tamaritos y unos buñuelitos y esas cosas. En realidad eso no era la comida, ¿no? Yo solo le estoy recreando la cosa. Pero, venga, y quiero invitar a todos mis hermanos. Claro. David dijo, yo no puedo ir, pero todos los hermanos sí fueron. Pero Absalón antes de eso, cogió unos malandros y les dijo, venga, le dijo, cuando esté borracho Amón, lo matan y tranquilos que nada les va a pasar. Yo soy el hijo del rey, tranquilo. Pero apenas lo vean borracho es que le caen encima a lata y le dan buena lata al tipo. Y en efecto, esos repartieron marrano, no, yo me comí el marrano. Repartieron carne, todo, repartieron, bueno, comieron, todos se emborracharon y el amor andaba todo borracho. ¡Tamar! ¡Cómprame la decente! Estaba borracho y cuando menos pensó le cayeron a cuchillo y lo mataron. Le dieron lata al tipo. Buena lata, le dieron. Quedó vuelto nada y muerto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice la escritura, a ver que ya se me olvidó qué fue lo que pasó. Ah, bueno. Absalón salió corriendo, huyó. Por allá estuvo un tiempo donde el suegro, 3 años. Después alguien intercede por él, déjelo volver, David, ya, bueno, fueron 3 años, ya, a lo hecho pecho, ya que tal. Y él volvió y estuvo 2 años en la ciudad del rey, pero sin ver al rey. Y lo que a mí más me impresiona, ¿no? Segundo de Samuel, capítulo 14, versículo 33. Segundo de Samuel, capítulo 14, versículo 33. Es lo que pasa al final de la historia. Mire qué bonito esto, mire lo que pasa. Segundo de Samuel 14:33 dice, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón.
sea, Absalón, el que mató al Absalón llegó ahí y David, en lugar de decirle, mire, sí, yo sé que han sido 5 años, pero es que lo que usted hizo fue muy grave, señor. Y usted las tiene que pagar así, 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 y va a hacer esto, va a hacer lo otro. Alguna cosa, mándelo a azotar, así sea, pero haga algo. Pero es que lo agarra a besos. Hijos consentidos. Y así son. El niño dice todas las groserías, se sabe toda la abecedario. Y todo el mundo se ríe y feliz oyendo al niño decir groserías. Y el niño va y rompe y coge y así deshace. Y anda tan troviecito el bebé. Besitos al bebé. Bueno, está engendrando su propia destrucción, usted o yo. Porque así le pasó a David. David, en lugar de sentar un precedente, hombre, eso es grave lo que hizo el hombre, ¿cierto? En lugar de sentar un precedente de alguna manera, no, es que lo agarra a besos, apenas lo ve. ¿Y qué pasó luego con Absalón? Pues don Absalón resultó corriéndole la butaca al Papa, o intentando al menos correrle la butaca al Papa. Le hizo golpe de estado al papá, ahí tiene su hijo consentido, ahí tiene su bebecito. Y entonces un día fue allá y se autoproclamó rey. Y David tuvo miedo y ahora le tocó salir corriendo, fue a David. Y salió. Así, esos son los bebés. ¿Y cómo termina? Porque la historia no acaba ahí, sino que un día en una batalla, precisamente por esa situación de que le hizo el golpe de estado, peleando por esa situación, el hombre tenía una cabellera así tremenda, frondosa, bonita, el tipo tenía una cabellera así. Iba en el caballo, ahí, chacatán, y había un árbol ahí que le engarzaba el pelo. ¿Usted se imagina eso? Y el caballo siguió derecho, me imagino. Y el tipo ahí bataleando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Y aprovecharon los otros y lo mataron a él. Lo mataron. Y así te acabó. ¿Se fija lo que dice? Unos cuantos azotes no lo matarán, pero sí librará su alma de la muerte. Y ese es el perfecto ejemplo para ilustrar todo lo que dije. Ahora, ¿quiénes deben llevar la batuta de eso en las casas? Pues ustedes, varones, nosotros los varones. Usted no debe delegar eso en la mamá tiene autoridad también, sí señor, pero quien debe corregir es uno. Amén. Eso no se le deja al jardín, eso no se le deja a las abuelas, eso no se le deja a las tías, eso no se le deja a la iglesia, es uno debe hacerlo. Porque yo no sé si será por figura o qué imagen, pero los niños suelen respetar más a los papás que a las mamás. Pasa en su casa, ¿verdad? Que usted dice 1000 veces, vayan, hágame esto, ay, que vaya, oiga, ya va, ahorita. Claro que aquí ningún muchacho de la iglesia dice eso, ¿cierto? Esos muchachos los mandan y aquí acepto y modifico, ¿dónde estamos? Sí, señor. Claro, lo que usted diga, señora mamá. Claro, no, sí, eso es así, ¿cierto? Eso es así, ¿cierto? Eso es por allá de otro lado. Pero entonces, empieza, no, ahorita, ya voy, y hasta que la mamá no pega un grito, no se mueven. En cambio el papá, ¿cuántas veces dice? ¿Cómo fue, va para allá? Sí, papi. Bueno, en la mayoría de los casos pasa esto. Así pasa. Es inconveniente los niños que se crían solo con la mamá. Es un inconveniente. Y por eso mismo, porque los hijos suelen respetar más al papá, es que el papá es el que debe asumir esa situación. La autoridad en la casa. Es el que mandar la parada ahí. En eso. La mamá sostiene, el papá da. Así es. La mamá corrige, sí señor, también, pero no es una función de ella básica, es de uno, de hombre.
Pero cuando los hombres fallan en eso, por eso resultan con aretes, tatuajes, por eso resultan corriendo a las 3 de la mañana, arriba para abajo, ensangrentados y con cuchillos en las manos. Y por eso, porque el papá de la pasa es borracho por allá tomando, el papá no asume, yo aquí traigo la comida, con eso cumplo, a mí no me molesten porque es que a mí me toca muy duro y no sé qué, y todas las excusas que sacan mucha gente. Le digo, de malas. Porque el día que uno tiene un hijo, uno asume un compromiso, una responsabilidad que debe cumplir. Como hombre, la debe cumplir. El hijo no es solo que porque bonito y nos alegran la vida, ay, tan bonito y no tan así. No, los hijos demandan compromiso y los hijos demandan responsabilidad. Y debe uno asumir. ¿Eso haciendo entender, hermanos? Amén. Así que feliz día del Padre. Y esté sobre sus pies.